Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos para continuar con nuestra clase, ¿correcto? En esta oportunidad vamos a trabajar, ¿sí? La comprensión lectora, titulado, ¿sí? La deducción y la inducción. Es un tema muy interesante, donde implica todo el razonar, ¿correcto? Y descubrir ciertas ideas dentro de nuestra lectura, dentro de nuestro texto. Veamos qué es lo que hemos preparado para ustedes. A ver, siguiente. Veamos la siguiente imagen, ¿correcto? A ver, todos ahí, por favor. ¿Sí? A ver, tengo la siguiente imagen. Dice, leamos, reflexionemos y opinemos. A ver, veamos la imagen que está al lado izquierdo. ¿Sí? Ahí está el personaje conocido por todos nosotros, Mafalda. Entonces, está con su mamá. Lean, por favor. Les acompaño con la lectura. Dice, Mafalda, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Fíjate en la imagen y fíjate en lo que dice Mafalda. ¿Ya? Ahora ponte a pensar, ¿por qué le dice eso? Y tenemos la imagen siguiente que está en la parte derecha. Dice, eh, la amiga de Mafalda piensa y le dice, ¿no? Cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Y Mafalda, ¿no? Mafalda dice, y yo mucha cultura. Ya, ahí tenemos, muy bien. ¿A qué conclusiones podemos llegar de las imágenes? A ver, la primera, del lado izquierdo. ¿Qué conclusiones puedo llegar? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué conclusión puedo llegar con lo que le dice Mafalda a su madre? Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? A ver, ¿y qué quiere decir Mafalda en el lado derecho? La imagen frente a su amiga. Si su amiga quiere tener muchos vestidos cuando sea grande, ella quiere tener mucha cultura. Entonces, a ver, los escucho telepáticamente. A ver, ¿cómo sería? Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿A qué conclusiones podemos llegar de las imágenes, estimados estudiantes? Bien, veamos, vamos a desarrollar esto, ¿sí? Yo sé que algunos tienen unas ideas por ahí, ¿correcto? A ver, dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿Y su mamá qué está haciendo? Está lavando ropa, ¿correcto? Está ahí. Entonces, Mafalda, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, que si Mafalda le dice eso a su mamá, es porque ella está pensando, estoy llegando a una conclusión, ¿ah? Ella está pensando que lo que hace su mamá no es vivir, sino es ser una especie de rutina, de estar atendiendo a los hijos. Entonces, eso para Mafalda no es vivir, ¿correcto? Entonces Mafalda piensa de lo que hace su mamá, no es una forma grata de vivir, sino es como que estar en la rutina. Por eso le dice, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? A pesar que ella está viva físicamente, pero no está viva como Mafalda piensa que vivir es hacer lo que tanto le gusta, ¿correcto? Entonces, sigamos. Vamos a la siguiente imagen, a la imagen de la derecha. Dice, la chica, la amiga de Mafalda, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Mafalda le responde, y yo mucha cultura. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? ¿A qué conclusión podemos llegar? A ver, estimados estudiantes, ¿qué conclusión podemos llegar? Les ayudo. A ver, si la chica quiere tener muchos vestidos, entonces significa que es una chica que piensa, siente que cuando sea grande, ella más se va a inclinar por lo material. Y Mafalda, ¿qué dice? Y yo quiero tener mucha cultura. Entonces, Mafalda quiere educarse, quiere ir a la universidad, quiere aprender, quiere tener
algo diferente, ¿correcto? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, fíjense, nuestro tema de hoy es muy interesante, porque lo que vemos frente a nosotros es lo obvio, es lo que está frente a lo que vemos, y esto es un texto. Entonces, nuestro tema de hoy es la deducción y la inducción, es decir, son conceptos que nos van a permitir a nosotros llegar a conclusiones, ¿sí? Llegar a conclusiones donde podemos descubrir más información, ¿correcto? Y al descubrir más información, podemos deducir la inducción y podemos inducir inducción. Conozcamos qué es lo que en sí consiste cada uno de ellos. Pero antes de ello, quiero hacerles un comentario más. Por ejemplo, si Mafalda ve a su madre que está lavando ropa, está atendiendo a su hogar, a su familia, y Mafalda le dice, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Eso es lo que se ve, eso es lo que se puede leer. Pero lo que yo puedo interpretar, puedo inferir, puedo deducir, eso es otra cosa. Como por ejemplo, yo puedo decir que Mafalda piensa que su madre no vive, no es feliz haciendo eso, ¿correcto? Entonces, eso de ser feliz no está escrito ahí, pero yo lo puedo inferir, estimados estudiantes. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Muy bien. A ver, entonces conozcamos cada uno de ellos. Conociendo el tema. A ver, lean, por favor. Lean. Les acompañó con la lectura. Dice, la inferencia es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita, bien sea en escritos o en cualquier forma de comunicación. También es el acto o proceso de sacar conclusiones lógicas a partir de las premisas que se saben o suponen que son verdaderas. Muy bien, entonces, ¿por qué hablo de la inferencia? Porque la deducción y la inducción son tipos de inferencia. Hoy nuestro tema es la deducción y la inducción. ¿Qué son eso, profesor? Son tipos de inferencia. ¿Y qué es una inferencia? Lo tenemos ahí. Es la capacidad de obtener información o establecer conclusiones, en otras palabras. Inferir es sacar información o llegar a realizar conclusiones de un dato que me da el autor en el texto. Y cada dato que yo puedo hacer de forma diferente se llama deducción e inducción, nuestro tema de hoy. Profesor, ¿la deducción y la inducción son tipos de inferencia? Sí. Entonces, profesor, ya sé, en la deducción y en la inducción vamos a hacer conclusiones, vamos a descubrir nueva información. Muy bien, estimados estudiantes. ¿Correcto? Fíjense, aprovechemos la imagen que tenemos en la parte inferior. Dice, el perro coge la pelota porque acá aparecen dos frases, oraciones, enunciados. Tres. Una, dos, tres. Dice, se le ha encontrado. Otra, se le ha dado un niño. Otra, se le ha lanzado su dueña. A ver, yo cuando digo que le ha dado un niño la pelota al perro, ¿está el niño? ¿Podemos visualizar al niño? No hay el niño. Se le ha lanzado su dueña. ¿Podemos inferir que lo ha lanzado su dueña? ¿La chica que está detrás puede ser su dueña? Puede serlo. Otro, se lo ha encontrado. También puedo deducir, mira. Puedo inferir, puedo inducir. Es decir, cuando nosotros tenemos frente en una lectura un texto, el texto de todas las palabras que podemos leer es una información. Y aquello que está detrás de las palabras, yo puedo deducir, inducir, es decir, llegar a una información diferente.
y enriquecer el texto, ¿correcto? Muy bien, conozcamos cada uno de ellos. A ver, tipos de inferencia. Entonces, tenemos la inductiva o la inducción o la deductiva, deducción, ¿correcto? Vamos a hablar cada uno de ellos porque eso determina nuestro tema, ¿correcto? A ver, empecemos con la primera, porque nuestro tema es la deducción y la inducción. A ver, hoy sí, tengamos presente todo ello. A ver, dice, ¿qué es la deducción? Lean, por favor. Ya, lean el ejemplo. Muy bien, les acompaño ahora yo con la lectura y la explicación. Dice, la deducción. La deducción, las deducciones suponen que si se explica algo general, se puede inferir a un caso particular. Ejemplo, ¿cómo es eso que las deducciones ponen en sí que si se explica algo general, pueden inferir algo, un caso particular, profesor? Muy bien, les explico. La deducción es un tipo de inferencia. Primer punto. La deducción es un tipo de inferencia que nos va a permitir, atento a lo que digo, y ahí está la clave y lo vamos a entender perfectamente. Deducción es partir del dato general para llegar al dato específico. ¿Correcto? Por eso dice, tengo un caso general y me piden hacer una deducción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a partir de lo general y llegar a lo particular. La deducción es un tipo de razonamiento que implica partir de una ley, de un caso general, es decir, de algo concreto. Y yo me piden hacer una deducción, entonces, ¿a dónde tengo que llegar? A un caso particular. Ejemplo, dice, si se dice que los árboles son vegetales, entonces, ¿qué sé yo? Ahí tengo el dato general. ¿Qué me piden hacer? Una deducción. Atentos a ello, por favor. Este es un poco complejo, pero fácil. Atentos ahí. Digo que la deducción es un tipo de razonamiento, ¿sí? Que implica partir de lo general para llegar a lo particular. Entonces, profesor, la deducción es hacer conclusiones particulares. Correcto. Entonces digo, si se dice que son árboles, se dice que los árboles son vegetales, entonces eso es que una idea general. ¿Qué puedo deducir? La deducción está acá. En el caso particular, el pino es un árbol, el roble es un árbol, el sauce es un árbol, la caoba es un árbol. ¿Por qué? Caoba, pino, sauce, ¿qué son? Casos particulares. Pero ¿de dónde he llegado? ¿De dónde he venido? Perdón, ¿de dónde he venido? ¿De dónde he partido? De los árboles son vegetales. ¿Y eso qué es? Es una idea general que abarca a todos los árboles, a todos los vegetales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo puedo decir, entonces, cuando yo, profesor, haga la deducción, tengo que partir del dato general para llegar a lo particular. Muy bien. Se infiere entonces que el pino es un vegetal. Correcto, porque el pino, ¿qué es el pino? Un caso particular. Me dejo entender ahí. Ya es una especie, un caso particular, un ejemplo, ¿correcto? Que ha partido de una idea general. Muy bien. Estimados estudiantes, vamos a presentar otro ejemplo, ¿sí? Para quedar concreto sobre este tipo de razonamiento, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a fortalecer nuestras ideas con ello. Y acá va a quedar, ya quedó claro, pero quiero que quede mejor, ¿correcto? Muy bien. A ver, dice, el método, sí, estamos en la deducción, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares, ¿correcto? Entonces, fíjate, la deducción es un tipo de inferencia. ¿Qué es una inferencia? Hacer conclusiones.
Nosotros en la deducción lo que vamos a hacer es llegar a hacer conclusiones, pero unas conclusiones particulares, unas conclusiones específicas, unas conclusiones llamados datos, con su nombre y sus características. Pero, profesor, ¿de dónde voy a partir? Voy a partir de lo general, voy a partir de algo que ya se conoce o todo el mundo lo conoce, ¿correcto? Entonces, veamos el ejemplo. Entonces, repito, la deducción es el método que permite pasar de las afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Entonces, profesor, ¿qué me piden en sí cuando usted en mi texto me va a decir, se deduce del texto? Entonces, lo que te estoy pidiendo es que me hagas una conclusión específica. Repito, una conclusión específica. Muy bien. A ver, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Tengo el siguiente. Todos los hombres son mortales. ¿Es el dato general o no? ¿Sí o no? Llamado premisa. Este es el texto, en otras palabras. Este es un texto, ¿correcto? Este es mi texto. Como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. Ya, muy bien, está. Profesor, ¿un texto puede ser una oración? Claro, claro que sí. Profesor, ¿un texto puede ser una palabra? Claro que sí. Sí. Ahora estamos en la ciencia del texto, nunca se olviden. A ver, volvamos a la idea. ¿Sí? Volvamos a la idea. A ver, la deducción, repito, es el método, es el razonamiento que utilizamos en comprensión lectora para descubrir información. Aquella información que el autor no lo dice, pero nosotros podemos deducirlo, podemos inferirlo, ¿correcto? Lo podemos derivar con nuestro razonamiento. Y si me piden hacer una deducción, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Lo que les dije. Este método me permite hacer conclusiones específicas, particulares, pero voy a partir de lo general. Muy bien, acá tenemos. Esto es lo general. Todos los hombres son mortales, ¿correcto? Es decir, todos los hombres algún día se van a morir. Yo, mi familia, el mundo, todos. Todos los hombres son mortales, ¿sí? Varón y mujer, está. Es un mi texto, es una idea general, amplia, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dicen a mí? ¿Qué se puede deducir del texto o la premisa todos los hombres son mortales? Ya, muy bien, hagamos la deducción. Entonces, yo digo, se deduce, Sócrates es hombre, muy bien. Entonces, Sócrates es mortal. ¿Por qué? ¿Quién es Sócrates? ¿Quién es Sócrates? Es un Es un ejemplo específico, es un dato particular, porque Sócrates no engloba a todos los hombres, ¿correcto? Sino que Sócrates viene a ser la deducción porque es un caso particular. Profesor, ahí puede ser María es mortal y por lo tanto, ¿no? Un día fenecerá también. ¿Por qué? Porque dice todos los hombres son mortales. Y si digo todos los hombres son mortales, es la idea general. ¿A quién abarca? Dije, a las mujeres, a los varones, a los niños, a todos. ¿Me dejo entender? A toda la humanidad. Entonces, la deducción me piden hacer, la deducción sería un dato específico, un hecho particular, ¿correcto? Entonces sería, por ejemplo, no solamente Sócrates. Entonces yo puedo decir, Vizcarra es hombre. En conclusión, Vizcarra, el presidente, es mortal. ¿Por qué? Porque Vizcarra es un dato particular, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, ¿sí? Se dan cuenta que la deducción es un tipo de razonamiento que implica partir de lo general para llegar a lo específico, ¿correcto? ¿Sí me dejo entender? Muy bien. Entonces, a ver, sigamos con el siguiente punto, ¿sí? A ver, si hubiese alguna duda, por favor, me lo hacen saber, ¿correcto? ¿Sí? Entonces,
Este es un tipo de razonamiento donde implica mucho el análisis, ¿ya? A ver, estimados estudiantes, conozcamos ahora qué es la inducción. A ver, recordemos, la deducción es partir de lo general a lo específico, ¿ya? La inducción, lo que ahorita vamos a ver, es al revés, partir de lo específico del dato particular para llegar a lo general, ¿correcto? Es decir, son tipos de razonamientos, mientras que la deducción parte de lo general y llega a lo específico, entonces hacer deducciones o hacer una deducción es lograr una idea específica, correcto. En cambio, la inducción es al revés, parte de lo específico y llega a lo general, ¿correcto? Veámoslo. La inducción. La inducción se hace presente cuando la ocurrencia de varios casos particulares, es decir, caso particular, o varios, uno o dos, ¿sí? Nos permiten inferir una regla general, ¿correcto? A ver, por ejemplo, veamos. Si me asomo a la ventana y veo a una persona con una camiseta y pantalones cortos, ojo, repito, ejemplo, ¿viste el texto? Si me asomo a la ventana y veo a una persona con una camiseta y pantalones cortos, veo otra con una gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir entonces que hace calor. ¿Ya? Muy bien, fíjense. Entonces, hemos hecho una inducción. ¿Dónde está la inducción? Acá. ¿Por qué, profesor? Porque parto de lo específico. ¿Quién es lo específico? Una persona con una camiseta, una persona con pantalones cortos y una persona con una mano en la gaseosa. ¿Cierto? Una persona que lleva en la mano una gaseosa. Entonces tengo tres datos particulares y la veo sudorosa. Muy bien. Entonces fíjense, yo puedo inducir, puedo hacer la siguiente inducción. Es decir, inducir es un tipo de razonamiento en la comprensión lectora que vamos a descubrir que voy a partir de datos particulares, que puede ser un dato, dos, tres, cuatro, lo que sea, o uno también, ¿ya? Entonces parto de lo particular, ¿sí? A una persona con una camiseta, otro con pantalones cortos, con short puede ser, otro con una gaseosa en la mano y sudorosa. Entonces llego a una conclusión. Y esta conclusión, profesor, tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? ¿Específico o general? General. ¿Por qué? Porque la inducción parte de lo específico, acá está lo específico, y me voy a lo general, ¿correcto? Muy bien, entonces dice, yo puedo inducir que hace calor, ¿correcto? Entonces, que hace calor significa que estamos en verano, entonces es una conclusión, una inducción donde generaliza todo, ¿correcto? A ver, veamos un ejemplo más para quedar, ¿sí? Mejor las ideas, ¿correcto? A ver, siguiente. Veamos lo siguiente. Muy bien, a ver, vamos a fortalecer nuestras ideas, ¿correcto? Atentos. La inducción, entonces, se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general, mira. Entonces la inducción es al revés que la deducción, ¿correcto? ¿Me dejo entender ahí? Entonces, estimados estudiantes, nosotros podemos hacer conclusiones de dos formas, ¿sí? De dos formas. Uno, la deducción, lo primero que acabamos de ver, de lo general a lo específico. La inducción, de lo específico a lo general. Entonces, dice, se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Veamos el ejemplo. Premisa, el texto. El color rojo indica peligro. Ya, ahí está. El color rojo indica peligro. ¿Eso qué es? Un dato particular, pues. Rojo. ¿Correcto? Rojo, verde, negro, blanco. ¿Qué son esos? Datos particulares. Entonces, profesor, yo puedo llegar a inferir
puedo llegar a inducir, puedo llegar, en otras palabras, a hacer una conclusión, una inducción, sí. A ver, vamos con la conclusión. Los colores pueden indicar algo. Correcto. ¿De dónde he partido? Del color rojo. ¿Qué es el color rojo? Un dato particular. Y haciendo la inducción, ¿a dónde llego? A un dato general, a una conclusión genérica. Entonces, digo, los colores pueden indicar algo. ¿Correcto? ¿Se entendió? Entonces, yo tengo la premisa particular. El color rojo indica peligro. ¿Correcto? Entonces, yo hago la inducción. Los colores pueden indicar algo. ¿Los colores qué viene a ser? Viene a ser el razonamiento llamado inducción. ¿Por qué? ¿Qué son los colores? La totalidad, pues, lo general. ¿Correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, espero que hayan entendido este razonamiento de la deducción y la inducción. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a resumir en un esquema. ¿Correcto? A ver. Todos acá, por favor. Voy a terminar, ¿sí? Y voy a deducir en un esquema. A ver, la inducción y la deducción. ¿Correcto? A ver, estimados estudiantes. Lo primero que hemos visto ha sido la deducción, ¿correcto? Ya. ¿Qué hemos dicho de la deducción? A ver, recuerden. ¿Qué hemos dicho de la deducción? Recordemos. A ver. La deducción hemos dicho que es un tipo de ¿qué? De inferencia en la cual, profesor, partimos de lo general. Muy bien, acá está. ¿Correcto? Partimos de acá y hacemos una conclusión específica. Muy bien, ahí está. ¿Ve? La deducción, hoy nuestro tema ha sido la deducción y la inducción, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la deducción? Parto de lo general, del dato general, amplio, o un caso general, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Sí o no? Yo digo, a ver, voy a plantear un ejemplo, ¿sí? Acá digo, los peruanos no son puntuales. Entonces, ¿ese es un dato general o no? ¿Estoy generalizando a todos o no? Sí, profesor. ¿Es la verdad o no? No, profesor, yo soy puntual. Ya. Pero tú eres uno. Ya. Pero la gran mayoría no es puntual. No le gusta llegar a puntual. ¿Mm? Tantos tardones que vemos en la escuela. A ver, ¿correcto? Muy bien. A ver, pero bueno, ya olvidemos eso, ¿ya? Quiero que sirva de ejemplo nada más, ¿correcto? Muy bien, a ver, hasta yo también a veces llego tarde, pero no soy tardón, a veces llego. A ver, los peruanos no son, dije acá me comí una palabra, no son puntuales. Ya. ¿Este dato es general o no? ¿Estoy abarcando a todos los peruanos o no? Sí, ese es mi texto. Los peruanos no son puntuales. Muy bien. Voy a hacer una deducción. Voy a hacer una deducción. ¿Por qué? Porque la deducción es un tipo de razonamiento, una inferencia, hacer una conclusión, partir del dato general, ¿correcto? De lo general, ¿sí? De lo general para llegar a lo específico. Muy bien, entonces voy a hacer una deducción. ¿Cuál sería la deducción? Si ya conozco el dato general, este es mi texto. Me dicen, eso es lo que se te va a hacer en tu hoja de trabajo, que hagas deducciones del texto y hagas inducciones. Entonces, los peruanos no son puntuales. ¿Cuál sería la deducción? Ricardo, con mayúscula, a ver, Ricardo casi siempre llega tarde a su trabajo.
¿Por qué? Porque Ricardo es peruano, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjate, estimado estudiante. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Mira, cuando yo digo lo siguiente, ¿correcto? Atentos, atentos. Quiero que todos atiendan. Digo, todos los peruanos son, los, los peruanos no son puntuales. Me piden haga una deducción. Por lo tanto, Ricardo casi siempre llega tarde a su trabajo. ¿Quién es Ricardo? Es peruano, pues, ¿no? Ricardo es peruano y por lo tanto, si dice que todos los peruanos son tardones o no son puntuales, por lo tanto, ¿qué deduzco? Que Ricardo casi siempre llega tarde a su trabajo. ¿Por qué? Porque Ricardo es peruano y Ricardo, ¿qué es? Un dato particular, ¿correcto? Profesor, acá puedo decir Juana, Juan, Iván, Andrés, correcto. ¿Por qué? Porque Ricardo, María, Andrés, Iván son datos particulares. Espero que con eso se haya entendido, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos con la deducción ahora. Acá tenemos la deducción, ¿sí? La deducción, ¿qué dice? Que parte del dato particular, ¿correcto? De lo particular, ¿sí? A ver, particular, ya ahí. A lo general, ya acá. ¿Se dan cuenta que es al revés nada más? Es un razonamiento al revés, ¿sí? Ya. Profesor, ¿lo puedo utilizar el ejemplo, Ricardo? Claro. Digo, Ricardo, ya, a ver, atentos acá, sí, atentos, ya. Digo, a ver, un dato particular, sí. Ricardo, y ahí nomás, hay que utilizar porque, a ver, no, vamos a anotar. Ricardo, con mayúscula, a ver. Ricardo, Ricardo es peruano y se caracteriza por llegar, por llegar siempre. Vamos a cambiarlo, ¿ya? Ricardo, Ricardo es peruano y se caracteriza por llegar siempre temprano, ¿no? Temprano, ahí está. A su trabajo. Muy bien. Ricardo es peruano, sí, Ricardo es peruano y se caracteriza por llegar siempre temprano a su trabajo. Ahí tenemos el dato particular, ¿o no? ¿De quién se está hablando? De Ricardo, ¿correcto? Se está hablando de Ricardo. Entonces, estimados estudiantes, ¿qué es lo que me piden a mí? Hacer una inducción. Muy bien, hacer una inducción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Parto del dato específico que es Ricardo y voy a generalizarlo. Entonces, ¿qué diría acá? Todos los peruanos, correcto, generalizo, porque estoy en inducción. Todos los peruanos posiblemente son puntuales. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Creo que esta vez sí se quedó mejor la explicación y lo han podido entender. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Estimados estudiantes, de eso se trata la inducción y la deducción. En la comprensión lectora vamos a descubrir ideas, vamos a inferir, porque dije que la deducción y la inducción, que son tipos de inferencia, es decir, una forma de llegar o hacer conclusiones del texto. ¿Por qué? Porque el texto se divide en dos informaciones. Atentos, estimados estudiantes. Dos. Uno, que es la información explícita, lo que está dado, o en otras palabras sencillas, ¿qué es lo explícito?
el texto en sí, con sus palabras, cada una de las palabras, cada uno de los párrafos, cada una de las oraciones, es la información explícita. Y la información implícita es aquella información que la vamos a, ¿cómo lo vamos a descubrir? A través de las inferencias, a través de hacer conclusiones, ¿correcto? ¿Y cómo puedo hacer conclusiones? A partir, uno, de la deducción y la inducción, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿quedó claro? Entonces, finalizo la teoría. La deducción, parto de lo general, los peruanos no son puntuales, y llego a lo específico. Ricardo es peruano y por lo tanto es un tardón, ¿no? Ya. La inducción, parto ¿de dónde? ¿De dónde inicio? De lo particular. Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Un dato, un ejemplo. Es un hombre particular, uno. Y me voy a lo general. Todos los peruanos posiblemente son puntuales. Muy bien. Estimados estudiantes, espero que haya quedado claro, ¿sí? Con estos ejemplos. Creo que sí, se ha podido entender mejor. ¿Por qué? Porque esto más se entiende con los ejemplos, ¿correcto? Que con la teoría. Muy bien. Ahora tenemos que desarrollar nuestra hoja de trabajo, ¿correcto? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Veamos, ¿sí? A ver, dice, hoja de trabajo. Lee atentamente cada texto, luego responde de forma correcta las preguntas formuladas. Estimados estudiantes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, uno, descubrir una deducción y vamos a descubrir una inducción, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Tenemos entonces, ahí tenemos nuestro texto 1. Tienes que leer atentamente. Vas a descubrir, ¿sí? Una deducción y una inducción, como yo te he enseñado, ¿correcto? Muy bien. Ojo, a ver, explico. Para realizar la deducción, primero tienes que subrayar el dato, ¿correcto? Y luego, así como yo lo he hecho el ejemplo, primero subrayas el dato y luego llegas a la deducción, ¿correcto? Ahí en tu hoja, muy bien explicado. La inducción también. Primero subrayas el dato y luego haces la inducción, ¿correcto? Muy bien. A ver, acá también lee atentamente cada texto y logra una deducción y una inducción. Igual como te he explicado en el texto 1. ¿Correcto? Entonces, ojo, la deducción, primero subrayo el dato de dónde voy a deducir y luego hago la deducción. Igual la inducción. Muy bien, estimados estudiantes, llegamos al final de la clase. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor me lo hacen saber. ¿Para qué, profesor? Para poder explicarles ahí en el grupo, ¿correcto? Muy bien. Por favor, cualquier cosita, me escriben, me llaman, yo estaré muy atento a explicarles, ¿correcto? A trabajar y presentar una buena hoja de trabajo, ¿ok? Nos vemos.